Hola, buen día. Mi nombre es María Magdalena Zavala Cruz, con número de matrícula 2102-8680. Actualmente me encuentro cursando la materia de juicios de amparo de la licenciatura en Derecho. A continuación, daré contestación a algunas preguntas para dar cumplimiento al reto 2, llamado La jurisprudencia, a cargo de mi asesora, Sofía Pérez Fuentes Sacramento. De acuerdo con los estudios del caso que se exponen a continuación, responde de forma coherente y argumentada los siguientes planteamientos. Respecto al caso número 1, señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. En este caso se utilizó el método de integración de reiteración, pues el artículo 224 de la Ley de Amparo establece que la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas. Por otro, en contrario, las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias, y dado que en el caso nos menciona 5 facultades de atracción en la cual nos dice que hay unanimidad de votos, quedando claro que fue por este método, pues en estos casos implica el análisis e interpretación de diversos preceptos constitucionales y legales de manera similar. Respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para la jurisprudencia 1A, diagonal J.93, diagonal 2013, entre paréntesis 10A, fuera sustituida por la jurisprudencia 1A, diagonal J.78, diagonal 2018, entre paréntesis 10A, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con respecto a la tesis 1A, diagonal J.93, diagonal 2013, entre paréntesis 10A, interpretando las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango y sustentando que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación indeleble de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Pero en la tesis 1A, diagonal J.78, diagonal 2018, entre paréntesis 10A, se analizó, dando como sentencia que no es un acto que afecte su libertad personal al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá ser o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trate de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción 4 de la Ley de Amparo. Respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. De acuerdo al Semanario Judicial de la Federación, el caso 1 y 3 fue en la novena época, como se muestra en las imágenes. El caso 2 fue en la 10ª época. En el caso número 3, señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Con respecto a la tesis 1A, diagonal J.93, diagonal 2013, entre paréntesis 10A, interpretando las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango y sustentando que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación indeleble de obediencia ante un mandato judicial,
lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Pero en la tesis 1A, diagonal J.78, diagonal 2018, entre paréntesis 10A, se analizó, dando como sentencia que no es un acto que afecte su libertad personal al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá ser o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trate de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción 4 de la Ley de Amparo. En el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo, respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Actualmente, este artículo se derogó hace unos meses. El artículo establecía: la jurisprudencia por reiteración de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establece cuando se sustenta un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas, por otra, en contrario, resueltas en diferentes sesiones por una mayoría de cuando menos 4 votos. Es decir, si cumplen con una de esas especificaciones, pues en el caso nos menciona 5 sentencias y con mínimo 4 votos, dejando claro que sí cumplió con lo establecido. La jurisprudencia es fundamental para garantizar la coherencia, uniformidad y evolución del derecho mediante la interpretación y aplicación de las leyes a casos concretos, pues es el conjunto de decisiones judiciales, especialmente de los tribunales superiores, que nos pueden servir para dar solución a casos similares que se nos pueden presentar en la vida, interpretando y adaptando las normas a situaciones concretas, proporcionando guía a los jueces y asegurando que la justicia se aplique de manera consciente, además de que permite adaptarlas a la situación con el paso del tiempo, así como modificarlas para un mejor entendimiento y una mejor solución, evitando caer en lagunas jurídicas.